Si como creyente no sabes reconocer las evidencias del Espíritu Santo en tu vida, pronto comenzarás a dudar de tu fe y de tu relación con Dios, y a la larga te alcanzará el desánimo, y puedes caer en la desesperanza espiritual. Para que eso no te suceda, te compartimos las 7 cosas increíbles que ocurren cuando el Espíritu Santo entra en un creyente. Número 1. Produce un renacimiento espiritual. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús. Lo hacía de noche, porque quería pasar desapercibido. Sabía que ir a consultar al maestro de Galilea le ocasionaría algunos conflictos en su posición como un respetable líder fariseo. Sin embargo, su deseo de inquirir y dar respuesta a sus dudas era genuino, y sabía que Jesús podía darle solución. Cuando llegó ante Jesús, le dijo: «Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Estamos seguros que vienes de parte del Señor, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él». Jesús le escuchó con atención, evaluaba sus palabras, pero mientras le oía, también examinaba su corazón. Por eso, al responderle, sin hacer mención a lo que el fariseo había dicho, respondió directamente a la inquietud de su corazón. Le dijo: «Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios». Nicodemo se sorprendió de la respuesta de Jesús. ¿Cómo podía saber la pregunta real que bullía dentro de él? Por años se preguntaba cómo podía asegurarse de tener la vida eterna. Él era un religioso fiel y sincero, pero a veces la duda le asaltaba. ¿Estaría entre los elegidos que verían el reino de Dios? ¿Formaría parte alguna vez de los que pertenecen al reino de Dios? Jesús había abordado de inmediato sus reflexiones más profundas. Esta era otra evidencia de la sabiduría inspirada de Jesús, pero no entendía su respuesta. Por eso le preguntó: «Maestro, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre para volver a nacer?». Jesús sonrió ante la pregunta de Nicodemo. El anciano fariseo se estaba esforzando por entender su enseñanza, pero le era imposible. Entonces Jesús decidió hablarle en un tono más entendible. Le respondió: «Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu». ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Nicodemo tampoco pudo comprender esta explicación. ¿Qué significaba nacer del agua y del Espíritu? Jesús estaba explicando la primera cosa que sucede cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona. Nace de nuevo, pero no de una manera natural, sino de una forma espiritual. Nace a la vida del Espíritu. Hasta que la persona no tiene dentro de sí al Espíritu de Dios, no puede decir que tiene vida espiritual. Ha estado muerto en sus pecados. Pero cuando la persona entiende su condición pecaminosa, acepta que Cristo no solo es un maestro, sino que puede ser también el redentor de sus culpas, y le acepta como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a hacer morada en él, para darle vida eterna y hacerle parte del reino celestial. Esa garantía de ser salvo le da seguridad acerca de la eternidad y le quita toda duda acerca de lo que sucederá con él si llegara a morir. Pero Nicodemo no entendía. Por eso volvió a preguntarle cómo podía suceder eso. Y Jesús le contestó: «¿Tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes?». Luego le explicó el Evangelio con más detalle y en términos que el anciano fariseo entendiera. Le dijo que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, era necesario que él mismo, el Hijo del Hombre, fuera levantado en alto, para que todo el que creyera en él tuviera vida eterna.
De modo que esa es la primera evidencia de una persona que recibe el Espíritu Santo. Cree en Jesucristo y recibe un nuevo nacimiento que se opera por medio de la acción regeneradora del Espíritu de Dios. Número 2. Hay guía y enseñanza divina. La noche que Jesús lavó los pies de sus discípulos y reveló que uno de ellos lo iba a entregar, los discípulos se entristecieron de solo pensar que entre ellos pudiera haber tal nivel de deslealtad. Sin embargo, Jesús les dijo que no se preocuparan, que así como confiaban en Dios, tenían que confiar en Él. Pedro era uno de los discípulos más dolidos. Le había dicho a Jesús que estaba dispuesto a ir con él hasta la muerte, pero Jesús le advirtió que esa noche le negaría 3 veces. Todos estaban apesadumbrados, pero Jesús les dio esperanza con sus palabras. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás, el discípulo más escéptico de todos, le respondió: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Tomás estaba siendo sincero con el Señor. Él había hablado de ir a preparar un lugar, pero no había dicho dónde. Solo había afirmado que era en la casa del Padre. Pero a decir verdad, Tomás, y es posible que también los otros discípulos, no sabían con certeza dónde quedaba ese lugar. El Maestro estaba dando por sentado que ellos sabían a dónde irían después de estas cosas, pero la realidad era que ninguno lo podía decir con total seguridad. Así que Jesús le respondió: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen, porque lo están viendo. Las afirmaciones de Jesús apuntaban en dirección a la verdad central del Evangelio. Él es Dios manifestado a los hombres. Pero ni siquiera sus discípulos, que habían pasado 3 años y medio con él, podían afirmar tal verdad sin ruborizarse. En el transcurso de ese tiempo, solo Pedro había afirmado categóricamente que él era Dios. Los demás, al parecer, aún tenían reservas. Entonces Felipe, uno de los primeros discípulos en seguirlo, le dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús miró con sorpresa a su discípulo. ¿Era tan difícil aceptar lo que decía? Él era Dios, pero ellos aún no tenían la revelación completa. Le habían aceptado como maestro, se habían sometido a él como Señor, habían renunciado a sus vidas porque creían en la causa de Cristo, pero todavía les costaba aceptar totalmente la idea de que Jesús era Dios. El maestro, con ternura, se dirigió a Felipe y le contestó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Luego se dirigió al resto de los discípulos y les dijo: Lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y, como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea, a través de mí, el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Jesús apelaba a la razón de sus discípulos. Ellos habían sido testigos de numerosos milagros. Habían visto cómo Él sanaba enfermos, limpiaba leprosos y resucitaba muertos. ¿Acaso no era eso suficiente evidencia de su divinidad? Pero el raciocinio de los discípulos los llevaba a pensar en Jesús como un profeta que superaba a los anteriores.
con mucho poder, pero también humano. Les costaba reconocer la divinidad de un hombre de carne y hueso, y por eso Jesús apelaba a lo que ellos habían logrado, en el poder que Él les había delegado, y les prometía que harían cosas mayores de allí en adelante. Si ellos aceptaban su divinidad, su testimonio se potenciaría y desataría fe en los demás, porque ellos también harían milagros delante de la gente. Pero los discípulos permanecían inamovibles. Les costaba aceptar esa verdad. De momento solo escuchaban, con ganas de entender y con un gran deseo de ver esas promesas cumplidas. Pero algo parecía faltar. Las cosas no encajaban. Parecía que estaban imposibilitados para creer. ¿Cómo podrían permanecer firmes en esos momentos de prueba que el Maestro anunciaba, si todavía no tenían la fe suficiente para aceptar la totalidad de sus afirmaciones? Entonces Jesús dijo algo interesante y único. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad y les recordará todo lo que yo les he dicho. Allí estaba la clave. Eso era lo que les faltaba. Aún no tenían morando en ellos al Espíritu Santo, porque la segunda cosa que sucede en una persona cuando tiene el Santo Espíritu de Dios es que recibe una guía espiritual segura, la revelación de que Jesús es Dios, la enseñanza de la verdad completa. Él trabaja en el corazón y la mente del creyente y le ayuda a procesar verdades que de otro modo no creería. El Espíritu Santo consuela el alma triste, enseña verdades espirituales y guía a los creyentes a la revelación de que Jesús es Dios. Número 3. Se produce el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo escribió una carta a los cristianos que vivían en Galacia para exhortarlos, debido a que se estaban desviando de la pureza de la fe del Evangelio que habían recibido, siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Algunos judaizantes les habían seducido con ideas contrarias a la verdad, y los estaban induciendo a creer que las obras eran necesarias para la salvación. Habían logrado que retornaran a prácticas judías obsoletas, que creyeran en otro evangelio y que se salieran de la gracia de Dios. En el último capítulo de su carta, Pablo les hace un llamado para que se volvieran a la sana doctrina de Cristo. Les pedía que se aseguraran de permanecer libres y que no se esclavizaran de nuevo en los rudimentos de la ley. En Cristo Jesús ya eran libres y así debían permanecer. Las ideas de los judaizantes acerca de circuncidarse para hallar la justicia de Dios no tenía sentido. Si ellos aceptaban que la circuncisión los hacía aceptos en Dios, entonces Cristo no les serviría de nada. Si ellos pretendían hacerse justos ante Dios, logrando su favor por medio de la circuncisión, entonces estaban obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pero tratar de justificarse ante Dios por cumplir la ley los separaba de Cristo y les hacía caer de la gracia. Pablo les explica con seriedad que cuando tratamos de ganar con nuestras obras las bondades de la salvación, hacemos infructuosa para nosotros la obra de Cristo y dejamos la gracia para abrazar la ley. En cambio, cuando nos aferramos a la gracia, recibimos la justicia por la fe, mediante la promesa de Dios en Cristo. Pero solo había una forma de aferrarse a la gracia, viviendo por el Espíritu. ¿Pero qué significaba vivir por el Espíritu? El apóstol explicaba, significa obedecer al Espíritu de Dios. Esa es la única forma de vencer los malos deseos que están en contra de lo que Dios quiere. El Espíritu se opone a los malos deseos. El que quiere obedecer a Dios no puede hacer lo que le da la gana, sino lo que el Espíritu de Dios le guía. La gente impía no teme a Dios ni le conoce. Camina en función de sus malos deseos. Son esclavos de sus emociones y viven sometidos a sus bajos instintos. No son fieles en sus matrimonios. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Viven atados a vicios y a malos pensamientos. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos contra otros. Son egoístas.
Discuten por todo y causan divisiones. Viven constantemente sujetos a la envidia y hasta se matan unos con otros. Este tipo de personas se emborrachan, participan de fiestas locas y de otras muchas cosas malas. Pero el triste fin de ellos es que no entrarán en el reino de Dios. Y entonces el apóstol pasa a mencionar la tercera cosa que el Espíritu Santo produce en el creyente cuando se le da lugar en el corazón. Produce frutos de justicia en el carácter del cristiano. Toda la buena conducta que un cristiano puede tener le viene dada en función de su dependencia y sometimiento al Espíritu Santo. Y esa sujeción al Espíritu le permite ponerse en posición de cumplir la ley, no porque se esfuerce en hacerlo, sino porque no hay ley que supere una vida dirigida por el Espíritu Santo. El apóstol escribió en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Los creyentes en Jesucristo, al seguir la dirección del Espíritu, hacen morir en la cruz su egoísmo y malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Número 4. Experimentan el hablar en nuevas lenguas. Después que Jesús resucitó y antes de ascender al cielo, les demostró a sus discípulos durante 40 días que realmente estaba vivo y siguió hablándoles acerca del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús les dio una orden muy importante. Les dijo: «No salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé». Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo, Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Los discípulos habían recuperado las esperanzas de ver el reino de Dios. Soñaban con ver el día en que Jesús gobernara con ellos toda la tierra, y tenían mucha expectativa al respecto. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: «Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey?» Pero Jesús les respondió con uno de sus misterios: «Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo». 10 días después de Jesús irse al cielo, era el día de la fiesta de Pentecostés. Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar, en el aposento alto, el mismo sitio donde habían llevado a cabo la última cena. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta, y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Esto era algo nuevo. Podían hablar en lenguas extranjeras y espirituales, y esto era una muestra de la manifestación del Espíritu Santo en ellos. Era el bautismo del Espíritu que Jesús había predicho. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En algunos casos, los que estaban alrededor podían entender lo que decían, pero en otros casos no podían saber lo que hablaban. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano para adorar en el Templo de Jerusalén. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron al entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: «¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países
Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios, siendo ellos galileos. Y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntar. Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos porque no entendían lo que estaba pasando, no entendían las lenguas, ni lo que decían. Simplemente era una manifestación del Espíritu Santo. Todos fueron llenos, y casi todos empezaron a hablar nuevas lenguas. Cuando un creyente es bautizado en el poder del Espíritu Santo, esta también es una de las manifestaciones. A partir de allí y por toda la historia de la Iglesia, los cristianos que reciben la llenura del Espíritu han manifestado esta increíble manifestación. Aunque no todos han manifestado este don, muchos de los creyentes han recibido esa capacidad dada por el Espíritu. En la iglesia de Corinto, esta era una manifestación frecuente, pero como los cristianos eran un poco inmaduros, el apóstol Pablo tuvo que dar algunas pautas para poner orden en este sentido, explicando que hablar en un idioma extraño era un asunto de edificación propia. Dios entiende las oraciones hechas en lenguas, porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que se dice. Por tanto, para ministrar en la iglesia era preferible que lo hicieran en el idioma que todos entendieran. Él dijo: cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que estén diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Pablo no estaba en contra de hablar en lenguas. A otra iglesia les recomendó que no impidieran el hablar en lenguas. Solo quería poner un poco de orden en el culto que los cristianos rendían al Señor. Hablar en idiomas desconocidos puede probarles algo a los que hablan esos idiomas, pero a los cristianos de la iglesia local, que no entienden las lenguas, las palabras dichas no les prueban nada. Él aseguraba que, en cambio, los mensajes de parte de Dios dichos con entendimiento de lo que se habla, podían ser una bendición para los que escuchaban el mensaje en la iglesia. Número 5. Recibe poder para testificar. Jesús había dicho a los discípulos que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esto era algo difícil de creer si se tenía en cuenta lo inseguros que se sentían los discípulos después de haberle dejado solo en el momento de la prueba mayor. Ellos dudaban de su propia capacidad, pero Jesús les dijo que todo eso cambiaría cuando viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Esta es otra característica de un creyente que recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe un poder especial que lo habilita para testificar de su fe. Es un denuedo, una valentía, un deseo superior que le impulsa a hablar, a contar y a testificar de Jesús. El creyente más cobarde cambia su actitud cuando recibe el poder del Espíritu Santo. Los mismos discípulos fueron transformados de dubitativos y cobardes en personas seguras y valientes. El denuedo que recibieron de parte de Dios los llenó de una fuerza espiritual renovadora que les permitió predicar con un ánimo inusitado. Aquella mañana de Pentecostés, algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie, con renovada valentía y con fuerte voz y una autoridad espiritual que antes no tenían. Pedro se levantó delante de todos y empezó a testificar de los hechos de Jesús y de las convicciones firmes que tenía en el Evangelio. Voz en off de Pedro: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía.
Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús de Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran, pero Dios hizo que Jesús resucitara. La muerte no tenía ningún poder sobre él. Y de esta manera empezó a testificar de Jesucristo. Lo mismo sucederá contigo cuando seas lleno del Espíritu Santo. Número 6. Hay intercesión alineada. Las diferencias culturales que había en la iglesia de Roma, en la que convivían los creyentes judíos, con personas que venían del paganismo, pero que habían conocido a Jesús por el testimonio de los cristianos de la ciudad, generaban cierta tensión entre los grupos de creyentes, porque comprender y aplicar el Evangelio era todo un desafío. Los creyentes romanos enfrentaban diversas pruebas y se sentían incompetentes para vivir la fe de una manera digna. Pablo estaba familiarizado con los retos que tenían los creyentes y como no estaba en Roma, quería darles recomendaciones para que pudieran superar estas pruebas y permanecer fieles al Señor. La manera más efectiva que el apóstol encontró para darles ánimo fue explicándoles lo que sucede en una persona que vive dependiendo del Espíritu de Dios. La sexta cosa que experimenta un creyente cuando recibe el Espíritu Santo es la obra de apoyo, guía y dirección que viene como resultado de estar en línea directa con Dios. El Espíritu Santo intercede por los creyentes de acuerdo con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo les dijo en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Pablo revela esta verdad maravillosa. Aunque somos débiles, el Espíritu Santo está listo para auxiliarnos en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir lo que es más conveniente para nuestras vidas, porque en algunos momentos no podemos discernir la voluntad de Dios para nosotros, el Espíritu Santo conoce nuestro sentir, porque escudriña nuestro espíritu, y conoce la voluntad perfecta de Dios, porque Él es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y su mediación es efectiva y dirige nuestras vidas hacia las sendas del bien, porque Él conoce los planes de Dios para nosotros. Número 7. Se produce transformación. Cuando el creyente recibe la instrucción del Espíritu Santo, experimenta una transformación continua a la imagen de Cristo, en la misma medida que la palabra de Dios se revela a su vida. Es como que estuviéramos mirándonos en un espejo para ver nuestro rostro con la intención de mejorar nuestra apariencia. El espejo nos muestra cuáles son las áreas de suciedad que tenemos en el rostro, cuál parte de nuestro cabello necesita peinarse y qué cosas necesitamos quitar de nuestra cara. El apóstol Pablo tenía en mente a Moisés y la transformación que experimentaba su rostro cuando venía a la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión. Al salir, su rostro resplandecía con un brillo de gloria que evidenciaba que había estado con el Señor. La gente veía el rostro de Moisés y reconocía que había estado reunido con Dios. Del mismo modo, cuando nos exponemos a la palabra de Dios y permitimos que ella nos examine, vamos a encontrar recursos de transformación que nos harán brillar con la luz de una nueva vida. El apóstol dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, y versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miramos a cara descubierta el rostro del Señor. No escondemos de Él nuestra mente ni nuestras emociones. No ocultamos nuestro interior ante su presencia,
sino que dejamos que la Biblia exponga nuestros defectos y debilidades. Y entonces, el Espíritu Santo empieza a transformar nuestros corazones, renueva nuestros pensamientos, redirige nuestras emociones y lleva nuestras almas de una gloria inferior a una gloria superior. Este cambio operado en nuestro corazón se evidencia en nuestro rostro, y el brillo en nuestros ojos le dice a los demás que hemos tenido un encuentro con el Señor y que hemos sido cambiados por su presencia. Estas son las 7 manifestaciones principales que vienen a tu vida cuando recibes el Espíritu Santo. Si aún no tienes esa gracia de parte de Dios, solo debes orar pidiéndole que te permita ser lleno de su Espíritu. La Biblia dice que del mismo modo que un padre sabe dar cosas buenas a sus hijos, Dios también dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Así que anímate a pedirle a Dios que te llene de su Espíritu y que te permita experimentar su bautismo para que seas lleno y transformado por su presencia